Gracias, señor presidente, compañeros asambleístas, buenos días con todos. Mire, presidente y asambleístas, hoy tenemos en nuestras manos una ley de urgencia económica que hubiéramos querido que realmente apunte a resolver los problemas del Ecuador, que ayude a resolver el enorme problema que tiene el gobierno nacional en sus manos. Muchas veces podemos hacer muchos discursos relacionados a diferentes sectores de la sociedad, de la economía, y vamos a coincidir que la economía del país tiene enormes y profundos problemas. Pero uno de los problemas que finalmente golpea a los más pobres es el déficit fiscal del país. Yo recuerdo en la primera sesión de esta asamblea a la asambleísta Pamela Aguirre, y ella hacía un llamado a que busquemos la manera de encontrar grandes acuerdos nacionales. Y estoy completamente de acuerdo que uno de los objetivos de quienes hacemos política debería ser exactamente eso, buscar grandes acuerdos nacionales. Y uno de los puntos que debería contener un gran acuerdo nacional es buscar el déficit cero. Ojalá algún momento en el Ecuador comprendamos que vivir con permanentes déficits solamente crea problemas a los años siguientes y a las futuras generaciones. El déficit fiscal significa que gastamos más de lo que nos ingresa, y eso significa inevitablemente endeudamiento, y eso significa dejar de pagar obligaciones. Y es lo que está pasando en este momento. No se están pagando las transferencias a los municipios, a los gobiernos provinciales, a las juntas parroquiales del Ecuador. No se está pagando a los proveedores del Estado. Hay mucha gente que anhela cobrar sus deudas. Esta es la consecuencia de un enorme déficit fiscal, que de la información de las últimas horas sabemos que este año va a cerrar con un déficit fiscal de 5.700 millones de dólares. Yo les hago una consulta a todos. ¿Esta ley ayuda a cerrar esa brecha? Definitivamente no ayuda esta ley a cerrar esa brecha. Quizás no es tema de solamente una ley, es un tema de muchas decisiones que debe enfrentar un administrador público, en este caso el gobierno nacional. Cerrar el déficit significa o bajar los gastos, o subir los ingresos, o lo ideal, un poco de ambas cosas. No hemos escuchado al gobierno aún cuál es su visión respecto al gasto público. Vamos a controlar el gasto público, vamos a buscar la manera de bajar gastos innecesarios en el Estado. Nos hubiera gustado escuchar un planteamiento del gobierno o de la bancada de gobierno que nos diga cómo se va a manejar el enorme nivel de gasto público que hoy tenemos. Vamos a mejorar ingresos. ¿En dónde mejoramos ingresos? Y quizás ahí, en una combinación de estos factores, podamos encontrar lo que al país le conviene, lo que a la gente más pobre le conviene: cerrar estas brechas permanentes de déficit fiscal, buscar finalmente el equilibrio fiscal, manejar ordenada y equilibradamente las cuentas del Estado, como lo haríamos cualquiera de nosotros de nuestro hogar en una pequeña empresa. Esto no es un tema ni siquiera de izquierda o de derecha, no, es un tema simplemente de sensatez en el manejo de las finanzas, que seguramente la inmensa mayoría de nosotros lo manejamos en nuestra economía hogareña. Ese principio también tiene que regir para la economía del país. Y yo percibo que esta ley quiere hacer importantes esfuerzos para generar mejores condiciones de trabajo y mayores fuentes de empleo en el Ecuador. Se establecen incentivos tributarios
No creo que esté mal, de ninguna manera eso está mal, pero no va a resolver el problema del empleo en el Ecuador. Definitivamente, la generación de empleo requiere otras condiciones y quizás algunas que en algún momento ojalá querramos de enfrentar, que no son fáciles y que es muy duro y difícil en el mundo político enfrentar las cosas más duras y más difíciles. Hemos preguntado tal vez a quienes invierten en este país, pequeños empresarios, medianos, quizá los más grandes tienen mejores posibilidades. Si la legislación laboral del Ecuador es un incentivo para invertir y para generar fuentes de empleo. Si el Ecuador está siendo visto en este momento como un país atractivo para la inversión, no hay inversión pública. Qué pena. No hay inversión pública, que es una consecuencia también del déficit fiscal. Y entonces cierra la posibilidad de hacer inversión pública, que genera empleo y que reactiva la economía. ¿Cuán importante es la inversión pública? Y la inversión privada. ¿Está reactivada la inversión privada en el Ecuador? Podemos hacer una mesa de trabajo con quienes invierten en un país, desde los pequeños empresarios, y conocer cuál es su realidad y entender cuáles son los factores que debemos modificar para incentivar inversión pequeña, mediana y grande. Esos son los temas que yo no percibo que esta ley los esté enfrentando y por ello no va a resolver los problemas profundos que tiene el país. Lamentablemente no es una ley mala, no creo que hace daño a nadie, pero no enfrenta los problemas con yo diría con la decisión, con la determinación con la que debemos analizar y profundizar los problemas en el país. Finalmente quisiera también mencionar, señor presidente, que por una iniciativa del asambleísta Steven Ordóñez, él hablaba de la necesidad de redireccionar el uso de las regalías mineras. Él, por supuesto, está planteándolo en función de los intereses de su provincia, la provincia del Oro, la provincia de Zamora Chinchipe, que son grandes centros de producción minera. Pero yo he planteado una reforma a este proyecto porque quiero contarles que la gran riqueza minera del país se está produciendo, buena parte de ella en la provincia de Zamora Chinchipe, pero se está exportando a través de Puerto Bolívar, en la provincia del Oro. Y en la mitad de las dos provincias está la provincia de Loja, está mi provincia, que está seriamente afectada por el traslado de toneladas de materia prima minera todos los días. Todos los días circulan por las carreteras de Zamora, de Loja y del Oro actualmente 180 trailers diarios de carga pesada. Y que la proyección es que lleguen a ser 400 trailers diarios que van a circular en pocos meses más desde Zamora hacia Puerto Bolívar. Pasan por la provincia de Loja destruyendo sus carreteras. Y tenemos hoy la carretera Zamora-Loja, Loja-Machala, seriamente afectada por el voluminoso transporte de material minero que en grandes trailers transporta cada día. Y he planteado que esas regalías mineras deberían quedar en las prefecturas de las 3 provincias. Tiene un minuto, compañero. Gracias, presidente. Para que en coordinación con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas se pueda invertir, al menos en reparar los daños que en materia de infraestructura vial causa la actividad minera. Ojalá pueda ser considerado por la Comisión y podamos proteger a provincias que también están afectadas en su infraestructura vial por la actividad minera. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra.